Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en este devocional. Espero que se encuentren muy bien, que esta semana haya sido de gran bendición para sus vidas. Y bueno, antes de empezar nuestro estudio vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has regalado en este día de poder estar como hermanos compartiendo de la palabra tuya, Señor. Gracias por las enseñanzas que tú nos has dejado por medio de ellas, Señor. Gracias porque debemos estar haciendo tu voluntad, debemos estar buscando tu voluntad, Señor, y la única parte donde la podemos encontrar es por medio de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, conocer lo que tú quieres para nuestras vidas. Y, Señor, que nuestras vidas estén dispuestas a servirte. Agradecidos, Señor, estamos contigo porque tú eres un Dios grande, poderoso, temible, Señor, un Dios que tiene control de todas las cosas, un Dios eterno, un Dios salvador, Señor. Y de eso te damos gracias en esta mañana, Señor. También te pedimos y te rogamos por nuestro país, por la situación que está pasando, Señor, para que tú tengas el control de cada una de las situaciones, de nuestros gobernantes, de nuestras autoridades, Señor. Protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor, que ellos puedan ver que necesitan de ti, que tú eres su Rey soberano, pero también por nuestro pueblo, por nuestros compatriotas, Señor, por cada una de las personas que están saliendo a marchar, Señor, por cada una de las personas que se han visto afectadas por estas manifestaciones y estos bloqueos, Señor. Permite, Señor, que ellos también te puedan conocer, que te puedan dar la gloria y la honra, Señor, en todo momento, que ellos puedan conocer que Cristo es el único salvador de este mundo y que todas esas cosas que ellos están pidiendo, Señor, solo pueden pasar si tú en tu voluntad así las deseas, Señor. Que esta gente pueda creer en ti, Señor, y puedan reconocer que tú eres el Dios soberano y el Dios eterno. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos y hoy vamos a tener otro tiempo más acerca de ver la responsabilidad de las autoridades y el respeto hacia ellas. En el devocional pasado estuvimos mirando de dónde provienen las autoridades y vimos la autoridad suprema, que es Dios mismo. Pero también vimos que Él delega algunas responsabilidades de autoridad para nosotros como humanos. Y vimos la autoridad primera que podemos ver en la Biblia y son los padres, que deben estar sujetos al Dios Todopoderoso. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de las autoridades humanas y su papel en este mundo y cómo nosotros debemos estar ceñidos a ellas, porque nosotros como creyentes, mis hermanos, también tenemos responsabilidades y responsabilidades muy importantes que debemos estar llevando a cabo. Entonces quiero que me acompañen al libro de Romanos, en el capítulo 13. Hace 8 días, en el devocional anterior estuvimos viendo el versículo 1 y hoy vamos a centrarnos en el versículo 2 y 3 y en otros pasajes que nos enseñan los deberes que nosotros tenemos como creyentes hacia los ojos de las autoridades. Entonces quiero que me acompañen a este versículo, busquen sus Biblias, si la tienen en físico, si la tienen en digital, por favor vayan, abran sus Biblias, porque lo que vamos a hablar es palabra de Dios y debemos estar en ella. Entonces quiero que me acompañen rápidamente al libro de Romanos, esta epístola escrita por Pablo, capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: de modo que quienes se oponen a la autoridad o a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Una pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, mis hermanos, una pregunta que quiero hacerles, basada en estos dos pasajes que hemos estudiado, es: ¿debemos oponernos a las autoridades? Es una pregunta que ahorita está rondando en nuestro ambiente, en nuestro país. ¿Debemos oponernos a las autoridades? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta ahorita, en este momento, o se lo han hecho en algún momento de sus vidas. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos preguntado eso: ¿debo oponerme a las autoridades?
Pero para poder responder eso, debemos ir a la palabra de Dios. Y el título del devocional en esta mañana es: ¿debemos oponernos a la autoridad? Espero, mis hermanos, que con lo que vamos a estudiar podamos concluir o podamos responder esta pregunta. Entonces, ¿qué nos comienza a decir el versículo 2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Entonces aquí nos está hablando acerca de qué pasa si nosotros nos oponemos a la autoridad. Algo muy importante, mis hermanos, que debemos tener muy claro. Lo primero y lo fundamental es que la autoridad es dada por Dios. Dios es el que pone las autoridades, gobernantes, presidentes, alcaldes, inclusive las autoridades eclesiales como los pastores o el grupo de trabajo o el grupo de ancianos. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. No es porque los hombres los hayan puesto ahí, no, es porque Dios ha permitido que estas personas estén ejerciendo autoridad. Como lo veíamos en el devocional anterior con los padres. Dios pone a los padres para ejercer autoridad sobre nosotros los hijos. Pero mayor autoridad es Dios, el Padre Todopoderoso. Entonces, Dios establece esas autoridades. Ahora, si nosotros nos oponemos a las autoridades, si nosotros desobedecemos a las autoridades, estamos desobedeciendo y nos estamos poniendo en contra de Dios, mis hermanos. Entonces, la pregunta ya se va respondiendo por sí sola. ¿Debemos oponernos a la autoridad? Como creyentes, el pasaje es muy claro en decir que no debemos hacerlo. Si nosotros somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo, hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, estas cosas o lo que está pasando no deben afectar nuestra vida, porque nosotros no debemos oponernos a las autoridades. Más adelante vamos a ver qué responsabilidad sí tenemos nosotros que hacer frente a las autoridades, pero en este momento no nos podemos oponer. Algo que recuerdo mucho y me ha pasado muchas veces, y fue una enseñanza del pastor Andrés Pedraza, de la iglesia de Torrefuerte, un hermano que estuvo en nuestra iglesia, y él nos enseñaba acerca de respetar las normas y respetar las señales de tránsito. Y algo que me quedó a mí muy pegado en mi mente era el ejemplo que él daba acerca de los semáforos en rojo. Y yo sé que muchas veces a nosotros nos ha pasado de que cuando vemos un semáforo en rojo y vemos que no viene ningún carro, cruzamos. Pero saben, mis hermanos, hasta en eso estamos oponiéndonos a la autoridad. Las reglas son claras, la ley es clara. No debes pasarte un semáforo en rojo. Ya vayas en un carro, moto o ya vayas caminando. Y esa enseñanza me quedó a mí. Y muchas veces yo he llegado, el semáforo está en rojo y yo espero. Y la gente me mira como si fuera un bicho raro. Como, ¿y este qué? No pasa ningún carro. No, yo estoy respetando la autoridad, porque la autoridad puso esas normas y esas reglas. Entonces, miremos que si nos oponemos a la autoridad, nos estamos oponiendo al mismo Dios. Miren lo que nos sigue diciendo el versículo. Dice, a lo establecido por Dios resiste, o sea, estamos resistiendo. No queremos obedecer a Dios, queremos apartarnos de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y esto va muy ligado al pecado, mis hermanos. Cuando nosotros pecamos, estamos apartándonos de Dios, estamos resistiendo a Dios. No queremos creerle a Dios, no queremos creerle al Señor, no queremos confiar en su Hijo. Y miren lo que nos dice ese último pedazo del pasaje: acarrean condenación para sí mismos. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos en pecado, si nosotros sabemos que esas cosas que están pasando en el mundo es pecado, y nosotros las estamos ejerciendo, ojo, porque no hemos nacido de nuevo, no hemos entregado nuestra vida a Cristo. En pocas palabras, no hemos sido salvos. Y eso acarrea condenación. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y una condenación peor cuando nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y es la muerte eterna.
Eso lo vamos a poder estar viendo en los devocionales del hermano Mauricio y los animo a que los vean. Vamos a estar mirando acerca de estas cosas con los devocionales de nuestro hermano Mauricio, no se lo pierdan, que están muy buenos. Sigue diciendo el versículo 3. Ahora, aquí viene una conclusión y ampliar más la respuesta de esta pregunta. Miremos lo que nos dice el versículo 3. Viene la conclusión de lo que está diciendo Pablo. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al mal. Entonces miren lo interesante. Porque los magistrados, gobernadores, la autoridad, la policía, todos los entes gubernamentales no están establecidos no para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal. Y dentro de los que están en el mal son los que roban, los que asesinan, los que cometen delitos. Ahora, los que hacen el bien, pues no van a acarrear ningún mal, no van a tener ninguna condenación, podríamos decirlo así, o una condena, porque están haciéndolo bien, están haciendo las cosas conforme, primeramente a la palabra de Dios y conforme a la ley, entonces no hay ningún problema. Y hemos escuchado muchas veces este refrán que dice, si no debes nada, pues no debes temer nada. Si no debes nada, pues no vas a tener nada. Entonces, para que lo estemos mirando. Ahora, mira lo que nos dice Pablo en ese mismo versículo. Nos hace otra pregunta. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Si tú no quieres temerle a la autoridad y a lo que está pasando, pues no debes estar haciendo lo malo. No debes estar haciendo lo malo, sino debes estar haciendo lo bueno. Y mira lo que pasa cuando se hacen las cosas bien. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, mis hermanos, si nosotros estamos haciendo bien las cosas, pues nada nos va a pasar. Y creo que los que estamos aquí hemos hecho las cosas bien y por eso no debemos nada. Pero si en algún momento hacemos algo malo, ya sea robar, ya sea asesinar, que puede pasar, pues debemos arrepentirnos. Pero no vale el hecho de arrepentirnos, sino también tenemos que tener un castigo o una condena por ese pecado. Entonces, para que lo estemos analizando. Entonces ya vamos desarrollando esa pregunta estamos desarrollando esa pregunta de que no debemos oponernos a la autoridad. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros o qué papel tenemos nosotros como creyentes? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, rápidamente. Que me acompañen a Primera de Pedro 2:13. Y vamos a ver, por último, dos cosas muy importantes que debemos tener muy en cuenta como creyentes frente a las autoridades. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 2:13. Miren lo que nos dice, es algo muy muy importante. Nos dice lo siguiente. El 13. 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces aquí nos enseñan dos cosas fundamentales. Debemos obedecer y someternos a toda institución humana, ya sea rey o superior, tanto a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores. Entonces ahí también da algunas cosas que deben ejercer estas personas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Someternos y obedecer a estas autoridades. Debemos hacerlo, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. No podemos ir en contra de las autoridades, como lo veíamos anteriormente. Entonces debemos obedecerlas y debemos someternos a ellas. Ahora, si nosotros vemos injusticias, cosas que pasan, pues debemos descansar ¿en quién? En Dios, mis hermanos. Como yo les decía en el devocional anterior, ellos deberán dar cuenta al Dios supremo, deberán dar cuenta al Dios todopoderoso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Solamente hacer lo que vamos a ver a continuación. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1, y con ese versículo terminamos este devocional. 2:1. Mira lo que nos dice el 2:1. Está hablando Pablo a Timoteo, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas de oraciones,
peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanos, como creyentes, Pablo nos está exhortando a que debemos estar orando por nuestras autoridades. Hermanos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Debemos estar orando por cada uno de nuestros gobernantes, por el presidente, por el alcalde, por el gobernador, por la policía, por el ejército, por todas las autoridades puestas. El Señor lo demanda, la palabra de Dios lo demanda. Y nosotros como creyentes lo debemos estar haciendo, mis hermanos. Entonces, vemos cosas en el mundo, vemos cosas que están pasando, vemos cómo la gente se está levantando sobre las autoridades. Pero la responsabilidad como creyentes es orar por ellas. La responsabilidad como creyentes es obedecerlas y someterse a ellas. No podemos oponernos a ellas, porque el oponernos a ellas es lo mismo que oponernos a Dios. Y sabemos que como hijos de Dios debemos estar haciendo la voluntad de Él en nuestras vidas. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, de aprender más acerca de obedecer a nuestras autoridades, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, te pedimos que sean autoridades que estén conforme a tu corazón, que estén buscando tu voluntad, Señor. Guíalas para dirigir nuestra nación. También te pedimos, porque muchos de ellos no te conocen, no tienen una relación personal contigo. Permite que pueda conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo aprendido y espero, Señor, que podamos poner en práctica las cosas que aprendimos en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.